¿Sabías que antes de la dinastía Targaryen y todos los reyes dragón que se sentaron en el trono de hierro, hubieron otros imperios y dinastías igual o más grandes que ellos? Pues sí, los Targaryen que vemos en Juego de Tronos o en la Casa del Dragón son un imperio, reinado o dinastía muy tardía, y que antes de ellos hubieron otros órdenes de poder que reinaron el mundo o el continente de Poniente. Y con el fin de que conozcas un poco más del mundo de Canción de Hielo y Fuego y te contextualices en un panorama más amplio de lo que sucede en la serie, hoy te contaré todos los imperios o dinastías que estuvieron antes de los Targaryen y que estos últimos, por así decirlos, son sus herederos. Mi nombre es Anthony y esto es Arda Media, así que sin más preámbulo, empecemos. El primer gran imperio del que se habla, y que por su antigüedad se cree que es una leyenda, es el Imperio del Amanecer, ubicado en la geografía oriental del continente de Essos y que son las raíces del gran imperio dorado de GT. GT, que es una civilización que hace alusión a los grandes imperios asiáticos de nuestro mundo real, tomando de base sobre todo a la China histórica, vio nacer a la primera civilización del mundo y de la humanidad. Cuenta la leyenda que el primer emperador fue el dios en la tierra, que al mismo tiempo era hijo de los dioses el león de la noche y la dadora de luz o la doncella de la luz. Este primer emperador fue conocido como el emperador Perla, el cual reinó por 10.000 años, tuvo cientos de esposas y al final ascendió al cielo regresando con sus padres divinos. Este primer emperador fue sucedido por el emperador de Jade, y este sucedido a su vez por el emperador Turmalina, y este a su vez sucedido por el emperador de Ónice. Luego, este fue sucedido por el emperador Opalina, y este último tuvo dos hijos, la emperatriz Amatista, la cual fue traicionada y usurpada por su hermano menor, el segundo hijo del emperador Opalina. Dicha usurpación fue conocida como la traición de sangre, y este usurpador fue nombrado el emperador Piedra Sangrienta, un regente cruel, oscuro y que se dedicó a la magia negra, despertando la ira de los dioses, lo que conllevó a que el León de la Noche enviara una oscuridad perpetua en el mundo, trayendo consigo una larga noche. Después de esta oscura era, el Imperio del Amanecer menguó, dando paso al siguiente imperio de GT, conocido como el Imperio Dorado. Este imperio fue sucedido a lo largo de la historia por múltiples dinastías que reclamaban el dominio de dicho reinado, en diferentes caudillos que se hacían llamar a sí mismos como Dios Emperador, un reclamo y una lucha de poder que continúa en la edad contemporánea de la dinastía Targaryen en Poniente. El segundo poder que se podría decir que siguió al Imperio del Amanecer, ya que es más histórico y no tan legendario como este último, es el dominio de los primeros hombres. Los primeros hombres son aquellos humanos que cruzaron todo el mundo hasta encontrar un lugar estable en donde asentarse. Uno de esos lugares fue el continente de Poniente, en donde los humanos no existían en sus primeros amaneceres. El continente de Poniente en sus inicios era dominado por dos grandes razas, los gigantes y los niños del bosque, los cuales siempre estaban en disputa por diversas razones. Los humanos o los primeros hombres llegaron como una tercera fuerza a disputar el territorio, entrando en guerra sobre todo con los hijos del bosque, una raza ancestral, muy apegada a la naturaleza y con un dominio de la magia sin igual, y que vieron a los hombres como una gran amenaza invasora muy destructiva que les quitaba tierras y talaban sus árboles arcianos, los dioses de estos hijos del bosque a los cuales tenían un gran vínculo natural y místico. La guerra en Poniente se libró por muchos años, hasta que el desgaste llevó a los dos bandos a un acuerdo de paz, en donde los primeros hombres se comprometían a no talar más los árboles y ceder las tierras del norte a los hijos del bosque, y los hombres se quedarían con las tierras sureñas. Sin embargo, los primeros hombres aumentaron el número y dominaban más territorios, hasta que con el tiempo, los hijos del bosque eran más desplazados hacia el norte, a las tierras más congeladas, perdiéndose a la vista común, hundiéndose más en las leyendas de una raza extinta. Así, los primeros hombres dominarían el continente, y sus grandes líderes y señores se conocerían como los héroes de las grandes casas, fundando los linajes que conocemos tanto en Juego de Tronos como en la Casa del Dragón, como por ejemplo los Stark. El tercer gran imperio es el conocido como el Giscario. En este video lo pongo como el tercero, pero en realidad sería el primer gran imperio según como se cuenta en los textos de Canción de Hielo y Fuego, ya que se dice que el imperio de Gis fue la mayor y primera civilización. Se ubicó en el centro costero del continente de Essos, en el litoral del Mar del Verano, más específicamente en lo que se conoce como la Bahía de los Esclavos. Gis fue una gran ciudad central que fue fundada por Grazdan el Grande, en el cual erigió grandes muros y espléndidas pirámides. Con ello, Grazdan también fundó el primer gran ejército del mundo con escudos, lanzas y disciplina militar sin igual, que le valió muchas victorias y conquistas en el continente de Essos, convirtiéndose en el imperio más temido,
tanto que su economía se valía en la trata de personas, valiéndose sobre todo del esclavismo. Uno de los pueblos que estuvieron en un inicio en su dominio fueron los valirios, pero hasta que este pueblo no domó a los dragones por completo, pudo rebelarse y hacerle la guerra a la poderosa Guise, hasta derrotarla y sellando su caída. El dominio de la antigua Guise fue tal que muchas ciudades fundadas por sus conquistas perduraron con el tiempo hasta la actualidad de la dinastía Targaryen, y al caer el imperio guiscario, prosperaron en libertad, pero apegadas a las clásicas costumbres guiscarias, incluso reclamando su gloria y herencia, perpetuando la economía esclavista de Guise, dándole en honor al nombre a la bahía en la que se ubican. Estas ciudades son Astapor, Yunkai y Mirin. Estas tres ciudades esclavistas ya las hemos visto en Juego de Tronos, cuando Daenerys Targaryen fue conquistándolas una por una con sus dragones, aumentando sus fuerzas en esos, como un espejo futuro de lo que en el pasado sucedió cuando los valirios derrotaron al poderoso imperio de Guise. Como lo había mencionado, el siguiente imperio que sucedió a los Guiscarios fue los señores dragón del feudo franco-valirio. Valiria no tenía un rey o emperador como tal, sino que, como feudo franco, esta civilización era administrada por familias feudenses, ricas, poderosas y con dragones a su disposición, y de las cuales una de ellas eran los Targaryen. Con fuego y sangre derribaron las murallas y las pirámides de Guise, convirtiéndose en la nueva fuerza conquistadora de esos. Continuando con el poderío conseguido por los Guiscarios, los valirios adoptaron las prácticas esclavistas de Guise y prosiguieron conquistando pueblos a su paso por todo el continente, siendo la civilización más temida y poderosa del mundo a vuelo de dragón. Sin embargo, los imperios, por muy poderosos, no duran para siempre y tarde y temprano Valiria caería. Y así sucedió cuando la maldición cayó sobre el feudo franco, y las 14 llamas o volcanes que rodeaban la península estallaron, llevándose consigo a los valirios y a sus dragones, sobreviviendo su sangre en la única casa que se exilió como fueron los Targaryen. Pero esa es otra historia. La siguiente civilización, reinado o cultura que tuvo cierto dominio en algún lugar del mundo o sobre Poniente fueron los ándalos. Este fue un pueblo occidental del continente de Essos, que cada vez más se acercaba al mar angosto huyendo del dominio de los valirios cuando estos, con sus dragones, conquistaban y esclavizaban a su paso. Acosados por los señores dragón y evitando su conquista, los ándalos zarparon y llegaron a Poniente, por la entrada de los dedos. Los ándalos, entonces, para buscar asentamiento en Poniente, entraron en guerra con los primeros hombres, que dominaban el continente. Superaron a los pueblos de los primeros hombres, dominando el continente en su gran mayoría e imponiendo su cultura. Los ándalos impusieron en todo el continente la fe de los 7, su religión basada en un panteón de 7 dioses. De ahí que se mencione a los nuevos dioses en alusión a los 7, y a los viejos dioses en alusión a los dioses de los primeros hombres, los arcianos, y a las deidades de los hijos del bosque. Se puede decir que la mayoría de los pobladores de Poniente son de sangre ándala, y la sociedad está construida según los modos y la cultura que vino del otro lado del mar angosto, de Andalia. Y por ello, las casas que conservan la sangre de los primeros hombres son tan escasas y orgullosas, sobre todo las casas norteñas, como por ejemplo los Starks. Y para terminar, el último imperio o pueblo dominante que merece ser nombrado y que antecedieron a la dinastía Targaryen son los Rhoynar. Este fue un pueblo procedente de Essos, a orillas del río más grande del mundo, como lo es el Roine. A lo largo de este río nacieron muchas ciudades prósperas construidas sobre una cultura devota del agua y de las embarcaciones. Sin embargo, la tragedia de este pueblo ribereño se encrudeció cuando los valirios empezaron a conquistar todo a su paso, y los Rhoynar no fue la excepción. Las ciudades del río, en valiente rebelión, se enfrentaron a los dragones, pero fue en vano, ya que los valirios, a quienes no se sometieran, los arrasaba con fuego. Se cuenta de la gran batalla de los Rhoynar y los valirios por la ciudad de Volantis, una ciudad de avanzada Valiria, en la que según la leyenda, los señores dragón fueron a la batalla con 300 dragones, y cuyo único resultado no sería otro que una masacre infernal. Ante esa brutalidad, una de las princesas Rhoynar, la princesa Nymeria, tomó todos los barcos que pudo y todos los pobladores que pudo evacuar y se exilió lejos de las garras valirias tanto por río como por mar. Allí es donde se cuenta la gran historia de Nymeria y los 10.000 barcos, en donde el pueblo Rhoynar vagó por años por el mar del ocaso buscando una tierra lejos de los dragones que los pudiera adoptar. En la trágica travesía, Nymeria visitaría islas desconocidas y hasta el continente de Sotorios, con resultados nefastos. Su pueblo y barcos iban mermando con cada viaje y calamidad, hasta que con el tiempo pudo llegar a las costas sureñas de Poniente,
y ante la buena recibida por uno de los príncipes de Dor, Mors Martell, el pueblo Rhoynar pudo sobrevivir de la extinción total. Las culturas Martell y Rhoynar se unieron representando una simbiosis que enriqueció la dinastía de Dor en adelante. La princesa Nymeria se casaría con el príncipe Mors de Dor y con varios grandes señores sucesivamente, dando descendencia a Rhoynar al continente de Poniente, siendo un pueblo que aportaría un valor de más a toda la civilización de Poniente, que posteriormente entraría en guerra cuando los Targaryen y sus dragones intentarían conquistarlas. En definitiva, el continente de Poniente fue poblada por varios pueblos, culturas y dinastías, como lo fueron los primeros hombres, los Ándalos y los Rhoynar. De ahí que se oiga que cuando se corona un rey Targaryen, siempre se menciona que es rey tanto de los Rhoynar, los Ándalos y los primeros hombres. Curiosamente se menciona en el orden inverso a la llegada de estos pueblos, pues primero llegaron los primeros hombres, luego los Ándalos y de último los Rhoynar. Finalmente, como sabemos, la última gran dinastía fue la Targaryen, iniciada con la conquista de Aegon el Dragón y sus dos hermanas, que si quieres saber cómo fue el inicio de esa dinastía y los reyes consecuentes que se sentaron en el trono de hierro, hasta los acontecimientos de la danza de dragones que estamos viendo en la serie La Casa del Dragón, mira mi video hablando sobre estos reyes. Te dejo esta ventanilla que está saliendo ahora mismo. Así, los Targaryen iniciaron un poderío del dragón en Poniente como herencia y vestigio de la poderosa Valyria que duró casi 300 años, hasta la rebelión de Robert Baratheon, en donde ese señor guerrero destronó a los dragones y se convirtió en el nuevo rey de todo Poniente, como lo vimos en Juego de Tronos. Y bueno, eso es todo por el momento. Esos son todos los imperios o dinastías que dominaron el mundo, Essos y Poniente antes de los Targaryen, y la formación del Trono de Hierro. Espero que hayas aprendido y te haya gustado este repaso por la historia antigua del mundo de Canción de Hielo y Fuego y comprendas mejor el contexto macro. Dime en los comentarios qué te parece o qué puntos quedaron faltando en ese recuento. Te estaré leyendo. Nos veremos en una próxima ocasión. Un saludo y hasta pronto.